Mi nombre es Sebastián y soy periodista. Desde hace años me he especializado en investigar fenómenos paranormales, siempre buscando la verdad detrás de las leyendas urbanas, las desapariciones misteriosas y las historias que la gente prefiere olvidar. Lo que nunca imaginé es que mi última investigación me llevaría a un pueblo olvidado en el mapa, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y donde algo mucho más oscuro está esperando. Recibí la noticia por correo electrónico. Un mensaje anónimo con una dirección y una fecha. Visítanos. Nadie ha regresado de aquí. Nadie lo ha hecho por una razón. Al principio pensé que era una broma, una de esas provocaciones hechas por personas buscando atención, pero algo en mi interior me dijo que debía ir. La curiosidad siempre ha sido mi peor enemigo, y esta vez no pude resistirme. El pueblo se llamaba El Olvido y estaba ubicado en las montañas, apartado de cualquier ruta principal. No había registros modernos sobre él, ni en las redes sociales, ni en mapas de GPS. Todo lo que encontré fue un par de menciones dispersas, de un par de turistas que aseguraron haber visto luces extrañas en la noche, o voces que susurraban en las sombras. Nada concreto, nada que pudiera explicar lo que realmente estaba sucediendo allí. Decidí ir en coche. Sabía que algo extraño me esperaba, pero la idea de desentrañar un misterio, de ser el primero en contar la verdad detrás de esos rumores, me impulsó a seguir adelante. Llegué al pueblo al atardecer. Lo primero que noté fue el silencio. Un silencio tan profundo que me resultaba inquietante. No había ruidos de animales, ni el viento que normalmente acompaña a los paisajes montañosos. Solo el crujir de las ruedas de mi coche sobre el pavimento polvoriento. Me detuve frente a la entrada del pueblo. El aire estaba pesado, denso. Todo parecía como si estuviera sumido en una especie de sueño suspendido en el tiempo. Las casas eran viejas, de madera envejecida, con ventanas rotas y puertas que se balanceaban al ritmo de una brisa inexistente. No había ni un alma a la vista. Nadie caminando, nadie mirando desde las ventanas. Solo un desolado pueblo que parecía haberse olvidado de existir. Tomé una cámara, me ajusté el micrófono y decidí empezar mi recorrido, grabando todo lo que veía. Sabía que no era seguro, pero lo necesitaba para mi informe. No esperaba encontrar nada, solo una comunidad que se había desvanecido con el tiempo. Pero lo que encontré, eso no estaba en mis peores pesadillas. Caminé por las calles vacías, filmando las casas en ruinas, los jardines cubiertos de maleza, los bancos oxidados en el centro de la plaza. En un rincón de la plaza principal vi lo que parecía ser una figura tallada en piedra, como una estatua, pero estaba muy desgastada. Me acerqué para observarla mejor. Era una figura extraña, con una expresión grotesca, una especie de ser humanoide con ojos desproporcionadamente grandes y una boca torcida. No era una estatua común. La figura parecía observarme. Un escalofrío recorrió mi espalda. No entendía por qué algo tan simple como una escultura me había causado esa sensación de incomodidad. Pero algo dentro de mí me decía que no debía quedarme allí mucho tiempo. Sin embargo, no pude evitarlo. Tomé una foto, y entonces de repente escuché un sonido detrás de mí, un crujido, como si alguien caminara sobre hojas secas. Me giré rápidamente apuntando la cámara hacia el sonido, pero no había nadie. El pueblo estaba tan vacío como antes. Lo que pasó a continuación ni siquiera podría haberlo imaginado. De las sombras, de entre las casas rotas, vi una figura pequeña, muy pequeña. Apenas visible al principio, pero a medida que se acercaba, pude distinguirlo claramente. Era un ser bajo de piel grisácea, con ojos brillantes y redondos. Un duende, pero no un duende como los que había escuchado en las historias. Este no sonreía. Su rostro estaba tenso, sus ojos parecían vacíos, como si estuvieran mirando algo que no podía ver. El duende caminaba lentamente, sus pies descalzos tocando el suelo con un sonido húmedo, como si su piel estuviera en contacto con algo viscoso, algo que no pertenecía a este mundo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me di la vuelta y comencé a correr hacia el coche sin mirar atrás. Mi corazón latía desbocado, mi respiración era errática, pero antes de llegar al vehículo, escuché una risa. Una risa baja, gutural, proveniente de todos lados, como si el pueblo entero se hubiera despertado. De repente, el sonido cesó y el pueblo volvió a quedar en silencio. Mi mente no podía procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Era real o había sido producto de la presión, del estrés de estar allí, solo en ese lugar olvidado? Pero la cámara seguía grabando. Subí rápidamente al coche, cerrando las puertas con fuerza y encendí el motor.
Mis manos temblaban al volante y mis ojos no dejaban de mirar los retrovisores, como si esperara ver aquella figura del duende seguirme por la carretera. El coche empezó a moverse, y al darme cuenta de que estaba acelerando más de lo necesario, traté de calmarme, tomando respiraciones profundas. Sin embargo, el sonido de mis respiraciones era el único ruido en la cabina, y el eco de esa risa seguía resonando en mi cabeza. Con cada kilómetro que recorría, el pueblo parecía desvanecerse, como si la distancia lo estuviera borrando de mi memoria. El paisaje se volvió más y más normal, pero la sensación de que algo no estaba bien persistía. Finalmente, cuando llegué a la entrada del pueblo y vi la carretera abierta frente a mí, una parte de mi mente quería regresar. Quería volver a investigar, tomar más fotos, encontrar alguna explicación lógica, pero otra parte de mí gritaba que me fuera, que dejara de perseguir fantasmas. No obstante, la decisión de irme no me hizo sentir más tranquilo. La imagen de los ojos grandes del duende seguía acechándome, y a pesar de no haberlo visto en mis espejos, sentía como si estuviera observándome, invisible, acechando. Ya no estaba solo en esa carretera. Algo me seguía. Pasaron unas horas antes de que pudiera darme el valor de revisar las grabaciones de la cámara. Con manos temblorosas, conecté la tarjeta SD a mi computadora portátil y comencé a revisar las imágenes que había capturado. Al principio, solo vi los videos de la plaza vacía, las casas en ruinas, la figura de la estatua en el centro. Pero cuando llegué al momento en que había visto al duende, mi corazón casi se detuvo. En el video, la figura pequeña sí estaba ahí. Estaba de pie en la plaza, al fondo, como un punto lejano, moviéndose hacia mí. A medida que avanzaba en la grabación, la figura se acercaba más y más. Sus ojos brillaban con una luz antinatural. Pero lo más aterrador de todo fue la mirada. Esos ojos no solo me observaban a mí, observaban a la cámara. Y a través de la cámara me sentí observado. El duende sabía que lo estaba filmando. Lo sabía. Lo peor de todo fue lo que sucedió después. En el video la figura dejó de moverse y por un segundo la cámara se enfocó en su rostro, tan cerca que podía ver los detalles de su piel grisácea, arrugada como si fuera la de un ser viejo. En ese momento el duende sonrió, una sonrisa torcida, grotesca, como si estuviera burlándose de algo o de alguien. Y entonces, justo cuando me preparaba para apagar la pantalla, la cámara comenzó a fallar. La imagen se distorsionó. Los colores se volvieron extraños, como si la realidad misma estuviera desmoronándose. Pude ver sombras moviéndose detrás del duende, sombras que no pertenecían a ningún objeto visible en el pueblo. En ese instante un mensaje apareció en la pantalla de mi laptop. Un mensaje que por algún motivo no me atreví a leer, pero que se imprimió en mi mente con la claridad de una sentencia. Te estamos esperando, Sebastián. No puedes escapar. Mi piel se erizó al leer esas palabras. El miedo me invadió como una marea oscura y cuando miré hacia la ventana, vi que las sombras afuera parecían moverse, casi con vida propia. Intenté apartar la vista, cerrar la computadora y deshacerme de la imagen, pero no pude. Algo me ataba a ese mensaje. Comencé a sentir un peso en el aire, como si la misma atmósfera se hubiera vuelto densa. Decidí salir, respirar, alejarme del lugar donde todo esto había comenzado. Pero antes de hacerlo, una idea me atravesó la mente, una idea que no pude ignorar. ¿Y si el pueblo no estaba deshabitado? ¿Y si siempre hubo alguien más allí? Recogí lo que pude, tomé las llaves del coche y decidí ir de nuevo al pueblo, pero esta vez con una decisión distinta. No me quedaría atrás. Tenía que saber la verdad. Volví al pueblo al día siguiente sin saber que el verdadero terror comenzaría en ese mismo momento. Al llegar, la atmósfera era aún más extraña que la noche anterior. Las casas estaban exactamente igual que antes, pero había algo diferente. No estaba solo. Ahora, al caminar por las calles, empecé a escuchar lo que parecían murmullos. No eran voces claras, sino susurros, como si los habitantes del pueblo intentaran hablarme desde algún lugar oculto. Mi corazón latió más rápido. Recordé la risa, los ojos, el mensaje. Tenía que actuar con rapidez, pero no sabía si debía seguir buscando la verdad o irme para siempre. No me atreví a mirar atrás, y cada paso me acercaba más al centro del pueblo, donde esa estatua de piedra parecía esperarme. Al llegar al centro del pueblo, el aire estaba más espeso. La plaza, que ayer me había parecido desolada, ahora parecía estar llena de presencias invisibles, como si cada rincón estuviera observándome. Pero lo peor era el silencio. Un silencio profundo y pesado, como si el pueblo estuviera esperando algo. Me acerqué lentamente a la estatua de piedra. La figura que había visto la noche anterior ahora parecía más
viva. No, no era eso exactamente. Era como si su expresión hubiera cambiado ligeramente. Sus ojos, que antes parecían fijos y vacíos, ahora tenían una luz extraña, como si algo estuviera despertando en ellos. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, pero algo me impulsó a seguir adelante. Algo me estaba llamando. En ese momento escuché algo detrás de mí. Un leve susurro, apenas audible, pero que me hizo girar rápidamente. No había nada, nadie, solo las casas en ruinas y las sombras alargadas del mediodía. Pero el susurro persistió. Se fue haciendo más claro, como si alguien estuviera hablando, susurrando mi nombre. Sebastián. Lo oí una vez más cerca esta vez. Miré hacia todos lados, pero no vi nada. Solo el eco de mi respiración y el crujido de mis botas sobre el suelo polvoriento. Mi mente empezaba a jugarme trucos. El miedo, ese miedo visceral, empezaba a tomar el control. Sebastián. Una figura apareció de entre las sombras de una de las casas cercanas. Me costó un par de segundos darme cuenta de que era un niño, o al menos eso parecía. Pero algo en su aspecto no era natural. Su piel era pálida, casi transparente, y sus ojos eran completamente negros, como si no hubiera pupilas. El niño me miraba fijamente sin mover un músculo. «Ven, Sebastián», susurró, y su voz era como un eco lejano, distorsionado. «Ven a ver lo que ellos han visto». Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. La sensación de estar atrapado en una pesadilla era abrumadora. Pero no podía retroceder. Tenía que entender qué estaba sucediendo en ese pueblo. Avancé hacia el niño, que parecía esperarme, y me di cuenta de que, a medida que me acercaba, algo estaba cambiando en el aire. El entorno comenzó a distorsionarse lentamente, como si los límites entre lo real y lo irreal comenzaran a desdibujarse. Las sombras parecían moverse, tomar forma, y en ese momento lo comprendí. El pueblo no estaba vacío, nunca lo estuvo. Estaba atrapado en algún tipo de maldición. «Ellos esperan que los sigas», dijo el niño con una sonrisa que no tenía nada de infantil. Su boca era demasiado grande, sus dientes demasiado afilados. De repente, la imagen del niño se desvaneció en una nube de humo oscuro, como si nunca hubiera estado allí. Pero el susurro siguió, más fuerte ahora, como si estuviera proveniendo de todas partes. «Ellos te están mirando». Miré hacia arriba y lo que vi me paralizó. Las casas, las estatuas, el pueblo entero parecía estar vivo. No en el sentido normal, claro. Estaba como consciente. Los rostros de las estatuas, que antes solo me miraban fijamente, ahora se movían. No de manera natural, sino como si fueran sombras moldeadas en piedra, estirándose y encogiéndose, retorciéndose en formas indescriptibles. Los ojos de las figuras de piedra brillaban y sus bocas se abrían lentamente en una risa macabra, como si la piedra misma estuviera viva. En ese momento sentí una presión en mi pecho, como si algo estuviera apretando mis pulmones. El aire se volvió espeso, denso, como si fuera más difícil respirar. Miré alrededor y vi que las sombras se alargaban acercándose a mí. Los susurros aumentaron, multiplicándose, y todas las voces parecían dirigirse a mí, exigiendo que los escuchara, que los mirara, que me uniera a ellos. «No», grité tratando de mantener la calma, de mantenerme firme, pero algo dentro de mí sabía que era inútil. «Déjenme en paz». El suelo bajo mis pies comenzó a crujir. Los edificios, las estatuas, todo se movía lentamente, como si estuviera siendo absorbido por algo más grande, algo más oscuro. Y entonces lo vi, al final de la plaza, en lo que parecía ser una vieja iglesia. La puerta estaba entreabierta y de dentro salía una luz roja, como si algo estuviera llamándome desde allí. Me sentí impulsado a acercarme, a entrar. Sabía que no debía, pero algo en mis piernas no me dejaba retroceder. Me acerqué, paso a paso, hasta que estuve frente a la puerta. Al abrirla, una corriente de aire frío me golpeó la cara. Pero dentro, lo que encontré no era un lugar de paz, ni de descanso. Era un altar. Y sobre él un objeto de madera, un muñeco, un duende. El muñeco sobre el altar era una figura grotesca, tallada en madera oscura y desgastada por el tiempo. Sus ojos eran dos esferas negras, vacías, y su boca estaba abierta en una mueca permanente, como si estuviera atrapado en un grito. Era imposible no sentir que ese muñeco estaba más allá de una simple figura inerte. Era como si lo estuviera mirando, como si esperara algo de mí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo.
Me acerqué lentamente, sintiendo como el aire en la iglesia se volvía aún más denso. La luz roja provenía de una pequeña lámpara sobre el altar, cuya llama parpadeaba débilmente, como si estuviera luchando contra algo oscuro que intentaba apagarla. «Es él», susurró una voz, esta vez claramente proveniente de algún lugar detrás de mí. Me giré rápidamente, y ahí, entre las sombras, vi a la figura de un anciano. Estaba vestido con ropas desgastadas y sucias, y sus ojos eran igual de oscuros que los del muñeco. Su rostro arrugado estaba marcado por una expresión de desesperación, y sus manos temblaban al aferrarse a un bastón de madera. «Él te está esperando», continuó su voz rasposa. «Has llegado tarde». «¿Quién es él?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. «El duende», dijo, y la palabra salió de su boca con tal peso que me hizo sentir una presión en el pecho. «El duende de el olvido. Ha estado esperando generaciones para completar su ejército, y tú eres la última pieza». Mi mente daba vueltas tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Un ejército de duendes? ¿El duende había estado esperando? ¿Qué significaba todo esto? No podía entender cómo un pueblo tan pequeño, tan aislado, pudiera estar involucrado en algo tan siniestro. «Este pueblo», continuó el anciano, «no es lo que parece. No está vacío. Los que se han ido nunca se fueron. Están atrapados como nosotros. El duende toma lo que le pertenece, las almas, y una vez que las tiene, las convierte en parte de su ejército. Al principio todo parece normal, pero luego las sombras comienzan a moverse, las figuras comienzan a mirarte, y antes de que te des cuenta ya eres uno de ellos. Estás atrapado aquí para siempre». Mi corazón latía con fuerza, no podía respirar, no podía pensar con claridad. Todo lo que había visto en este pueblo, todo lo que había sentido, ya no era solo miedo, era desesperación. Estaba atrapado, no había manera de salir. ¿Cómo puedo salir?», pregunté, mi voz quebrada. «¿Qué tengo que hacer?». El anciano me miró fijamente y por un momento sus ojos parecieron vacíos, como si no hubiera esperanza. Luego sus labios se movieron lentamente. «Tienes que destruir el muñeco. Es la clave, pero ten cuidado», dijo con un susurro, su voz temblando. «El duende sabe que estás aquí. Él sabe que has venido, y no te dejará ir tan fácilmente». La atmósfera en la iglesia se volvió aún más opresiva. El suelo crujía, las paredes parecían ceder, y el muñeco en el altar comenzó a moverse ligeramente. Sus ojos seguían fijos en mí, y su boca parecía curvarse hacia una sonrisa macabra. Mi instinto me dijo que debía salir corriendo, que debía abandonar todo y huir antes de que fuera demasiado tarde. Pero algo dentro de mí, esa misma curiosidad insaciable que me había traído hasta aquí, me obligó a acercarme al altar. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo las sombras a mi alrededor se alargaban, como si intentaran retenerme. El muñeco parecía estar esperándome. Algo en su presencia me decía que debía tocarlo, que debía destruirlo. Pero no podía entender cómo algo tan pequeño y aparentemente insignificante podía tener tanto poder. Con una mano temblorosa tomé el muñeco por los hombros. Inmediatamente una corriente de energía oscura recorrió mi cuerpo. La luz roja de la lámpara sobre el altar parpadeó violentamente, y el aire se volvió más denso, casi insoportable. En ese momento escuché su risa, la misma risa que había oído la noche anterior, la que había comenzado en las sombras y se extendió por todo el pueblo. La risa del duende. Sabía que ya era demasiado tarde. El muñeco se retorció en mis manos y sentí una presión insoportable en mi pecho. Los susurros crecieron más fuertes, más insistentes, como si todo el pueblo estuviera hablando a través de él. «Te lo dije», dijo la voz burlona. «No puedes escapar». De repente el muñeco se transformó ante mis ojos. La madera se distorsionó, las sombras que lo rodeaban tomaron forma, y el pequeño ser que antes parecía inofensivo, ahora era una criatura horrenda con garras largas y afiladas, ojos llenos de odio y una sonrisa que no era humana. Sin pensarlo, lo lancé al suelo esperando que se destruyera. Pero en lugar de romperse, el muñeco explotó en una nube de oscuridad. Una oscuridad que se tragó todo a su paso. La iglesia, el pueblo, el mundo entero. En ese instante todo comenzó a desmoronarse, como si la realidad misma estuviera colapsando. El duende había ganado. El caos se desató en un instante. La oscuridad se tragó la iglesia, el pueblo, la tierra misma. Todo lo que alguna vez conocí y entendí sobre la realidad comenzó a desmoronarse. El aire se hizo denso, como si la gravedad misma se hubiera alterado.
Las sombras empezaron a distorsionarse, moviéndose con una rapidez antinatural, y el sonido de la risa del duende llenó mis oídos, envolviéndome en una espiral de terror. Caí de rodillas, luchando por respirar, por entender lo que estaba sucediendo. Las paredes de la iglesia se desintegraban lentamente, como si estuvieran hechas de polvo, y el altar, con su muñeco, desapareció en un mar de sombras que parecía devorar todo a su paso. Miré hacia el suelo, donde el muñeco había caído, pero ya no era el mismo objeto que había tocado antes. En su lugar, una figura pequeña y deformada se levantaba, sus ojos brillando con una luz antinatural. El duende, el verdadero duende, estaba frente a mí. Su cuerpo era como una amalgama de sombras y carne retorcida, como si el miedo mismo hubiera cobrado forma. «Pensaste que podías detenerme», dijo con una voz rasposa y sibilante. «Pero nunca lo harás. Tú eres parte de mi mundo ahora». Su sonrisa se amplió mostrando dientes afilados como cuchillas. El miedo me paralizó. No podía moverme. Sabía que ya no había manera de escapar. Todo lo que había conocido, todo lo que había sido se estaba desintegrando a su alrededor. Estaba atrapado en un lugar donde la realidad no existía. La figura del duende se acercó a mí, sus ojos inyectados de furia. Su aliento apestaba a putrefacción, a algo viejo y muerto. Lo miré, y en sus ojos vi el reflejo de lo que había hecho, lo que había desatado. Sabía que mi destino estaba sellado. Pero antes de que pudiera comprender completamente lo que estaba sucediendo, una voz, diferente a la del duende, me alcanzó desde las sombras. Una voz débil, rota pero claramente humana. «Sebastián, Sebastián». Era el anciano, la figura que había visto en la iglesia antes. Su rostro se materializó en la oscuridad mirando con desesperación. «No, no puedes quedarte aquí», dijo con dificultad. «Tienes que destruir el muñeco. Es la única forma». Pero el duende no lo permitió. Un rugido resonó en el aire y la figura del anciano desapareció, disuelta en la oscuridad como si nunca hubiera existido. Ahora solo quedaba el duende, su presencia envolviendo cada rincón del espacio. «El muñeco ya no importa», dijo el duende, riendo suavemente. «Ya no hay escape, Sebastián. Ya eres parte de esto». Sus palabras golpearon mi mente con fuerza, pero algo en mi interior comenzó a despertar. La desesperación no era todo lo que me quedaba. Algo en mí seguía luchando, incluso en este lugar distorsionado, donde todo lo que conocía parecía haberse desvanecido. Miré al duende y sentí una ola de furia que me invadía. No podía permitir que eso fuera todo. Había venido tan lejos, enfrentado tantos horrores, solo para rendirme ahora. No, tenía que luchar. Tenía que encontrar una manera de salir de allí. Sin pensarlo más, me levanté y corrí hacia el lugar donde el altar había estado, donde el muñeco había desaparecido. En ese instante todo comenzó a desmoronarse a mi alrededor. Las paredes se agrietaron, los suelos comenzaron a ceder, y el tiempo mismo parecía haberse detenido. Pero no me detuve. No podía. De repente algo apareció ante mí. No era el muñeco ni el duende. Era una puerta en medio de la nada suspendida en la oscuridad. Sin pensarlo, corrí hacia ella y la abrí con desesperación. Un brillo cegador me envolvió y de pronto el paisaje cambió. De nuevo estaba en el pueblo, pero no era el mismo pueblo. Era como si todo lo que había sucedido fuera una pesadilla, una ilusión creada por el duende. Las casas seguían allí, pero las calles estaban vacías. No había sombras, no había susurros, solo el viento que soplaba a través de las ruinas. Estaba de vuelta en el mundo real, pero no había garantías de que estuviera a salvo. Respiré profundamente, aliviado por haber escapado, pero mi cuerpo aún temblaba por lo que acababa de vivir. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que el duende no me estaba persiguiendo, pero el pueblo estaba desierto. El sol brillaba en el cielo, y la sensación de angustia comenzó a desvanecerse lentamente. Sin embargo, al girarme para alejarme, algo me detuvo. En el suelo, a mis pies, había algo brillante. Me agaché para recogerlo, y lo que vi me heló la sangre. Era el ojo del muñeco, un pequeño ojo de cristal, tan negro como la oscuridad misma. Mi corazón se detuvo. El duende no me había dejado ir. Él siempre estaría allí, esperando. Porque al final no era yo quien escapaba, era él quien me había marcado. El ojo de cristal en mis manos brillaba con un resplandor oscuro y antinatural. El pánico comenzó a crecer dentro de mí mientras lo observaba, como si algo en su presencia me estuviera alcanzando, acechando, esperando el momento perfecto para atraparme de nuevo.
Sentí que el aire a mi alrededor se volvía más denso y la sensación de que algo maligno me observaba se intensificaba. Miré hacia atrás buscando cualquier señal del duende, pero el pueblo seguía en completo silencio, como si todo estuviera esperando. No había personas, ni animales, ni siquiera el viento. Solo el eco de mis pasos sobre el polvo seco que cubría las calles rotas. Mi mente, saturada de terror, no podía dejar de preguntarse si lo que había vivido realmente había sido una pesadilla o si aún estaba atrapado en algún tipo de engaño macabro. De repente, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera empujándome hacia atrás. Mis pies vacilaron, y en ese instante vi la sombra de una figura moviéndose a través de las ruinas del pueblo, deslizándose como un espectro. Me giré rápidamente, el ojo de cristal apretado en mi mano. Pero no había nada, solo las casas vacías y la desolación. Mis ojos se movieron erráticamente de un lado a otro, buscando una salida. Sabía que no podía quedarme allí. Tenía que irme, tenía que dejar este lugar atrás antes de que algo peor sucediera. Pero el miedo era más grande que mi razón. Sentí que algo me mantenía allí, que el pueblo no me dejaría ir tan fácilmente. Decidí caminar hacia la vieja plaza donde había estado antes, donde había encontrado la estatua y el altar. Todo en mí gritaba que debía salir de allí, pero algo más, algo que no entendía completamente, me impulsaba a regresar a ese mismo lugar. Quizás fuera el deseo de encontrar respuestas, o tal vez simplemente una desesperación insostenible por comprender lo que estaba ocurriendo. Al llegar, vi que la estatua, la que había estado tan quieta antes, ahora estaba rota. Las piezas de piedra yacían esparcidas por el suelo, como si algo la hubiera destruido en un arranque de furia. Pero más allá de eso, algo era aún más perturbador. El altar donde había estado el muñeco ya no estaba en su lugar. En su lugar había un círculo de cenizas, como si alguien hubiera quemado algo allí, algo importante. Me acerqué al círculo de cenizas con cautela. Al inclinarme, el aire se volvió aún más pesado, como si estuviera rodeado por una niebla invisible que lo impregnaba todo. El resplandor del ojo de cristal que sostenía en mi mano aumentó y una sensación de terror indescriptible se apoderó de mí. Fue entonces cuando lo vi. En el centro del círculo de cenizas, entre los fragmentos de la estatua rota, apareció una figura. Una sombra al principio, pero luego fue tomando forma, como si se estuviera materializando a partir de las mismas sombras del pueblo. El duende. Su figura pequeña y encorvada apareció ante mí y sus ojos, esos ojos oscuros y vacíos, se clavaron en mí. «Pensaste que habías escapado, Sebastián», susurró con su voz rasposa que resonó en cada rincón de mi mente. «El pueblo no te dejará ir. Tú ya eres mío». La risa del duende retumbó y por un momento el mundo alrededor de nosotros pareció desmoronarse de nuevo. El pueblo se distorsionó, las casas se disolvieron en polvo y las sombras cobraron vida, llenando el espacio con su presencia oscura. No podía ver más allá de las sombras. Solo sentía que todo lo que me rodeaba estaba cediendo, colapsando sobre mí. Luché por mantener la calma, por encontrar una manera de escapar de nuevo, pero las sombras parecían cerrarse a mi alrededor. Estaba atrapado. No había escapatoria. «¡No!», grité, sintiendo como la desesperación me invadía. «No puede ser. No puedes controlarme». Pero el duende solo sonrió, su boca ensanchándose de manera imposible. Sus dedos largos y retorcidos se extendieron hacia mí y en ese instante sentí la presión de sus garras invisibles sobre mi cuerpo. «Lo que no entiendes, Sebastián», dijo su voz ahora más siniestra, «es que ya eres parte de esto. No te escaparás de mí, no te escaparás de nosotros». De repente sentí una ola de oscuridad envolviéndome, como si las sombras mismas estuvieran tomando forma y controlando mi cuerpo. Mi visión se nubló y el suelo bajo mis pies comenzó a desvanecerse. El terror alcanzó un punto insoportable y de repente todo se sumió en una oscuridad absoluta. Cuando desperté, ya no estaba en el pueblo. Estaba en una habitación desconocida, en una oscuridad tan profunda que ni siquiera podía ver mis propias manos. Pero algo era diferente. Sabía que no estaba solo. Podía sentir la presencia de otras figuras a mi alrededor, aunque no podía verlas. A lo lejos escuché un susurro, una voz familiar. «Bienvenido, Sebastián», dijo la voz, una voz que conocía demasiado bien. Era la voz del anciano, esa misma que había escuchado en la iglesia. «Has llegado al final, ya no hay vuelta atrás. Ahora eres uno de nosotros». Las palabras del anciano flotaban en el aire, como un eco lejano que recorría cada rincón de la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y el pánico volvió a invadir mi pecho. No era libre.
No estaba a salvo. Todo lo que había experimentado, todas mis luchas, no eran más que una ilusión. Estaba atrapado en el mismo lugar, condenado a ser parte de algo mucho más grande que yo. A pesar de la oscuridad, pude escuchar susurros a mi alrededor, voces de personas que, al igual que yo, estaban atrapadas en este mundo distorsionado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y las sombras parecían acecharme, rodeándome con una presión insoportable. No sabía cómo había llegado aquí, ni cómo podría salir, pero algo me decía que no había salida. De repente sentí un movimiento cerca de mí, un susurro como si alguien estuviera a mi lado. Giré bruscamente, pero no vi nada, solo más oscuridad. Sin embargo, el aire se volvió más denso, como si estuviera siendo empujado hacia un abismo sin fin. La sensación de estar siendo observado, vigilado, era insoportable. ¿Qué es esto?, susurré, mi voz temblando en la vasta oscuridad. No sabía si alguien o algo me escuchaba. ¿Por qué me haces esto? La risa del duende resonó en el aire, filtrándose a través de las sombras como una melodía distorsionada, macabra. No te das cuenta, Sebastián. Este es el final, el principio y el fin. Los que han caído aquí son parte de la oscuridad. Los que intentaron escapar nunca lo lograron. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, como si algo me estuviera sujetando, impidiéndome avanzar. El miedo me envolvía como una manta gruesa, haciéndome sentir que estaba siendo absorbido por la misma oscuridad que me rodeaba. «Has sido marcado, Sebastián», dijo la voz del anciano, ahora más clara, más presente. «Y ya no hay escape. El duende no perdona. Ya eres uno de los nuestros». La oscuridad comenzó a cambiar, distorsionándose ante mis ojos, tomando formas inconfundibles. Al principio las sombras parecían ser figuras humanas, pero luego comenzaron a transformarse en algo mucho peor. Seres pequeños, deformes, con ojos vacíos que brillaban en la penumbra. Duendes. Los mismos duendes que habían tomado el pueblo. Los mismos duendes que habían capturado las almas de aquellos que se habían atrevido a entrar. Mi corazón palpitaba frenéticamente en mi pecho y una sensación de ahogo me invadió. Miré alrededor, buscando una salida, pero todo a mi alrededor se desvanecía en la oscuridad. Los duendes se acercaban, sus risas flotaban en el aire y su presencia era aplastante. «Estamos esperando», susurró uno de los duendes, su voz fría y vacía. «Esperamos a los que se quedan, a los que nunca pueden irse». De repente sentí algo frío y húmedo en mi mano. Miré hacia abajo y vi que el ojo de cristal del muñeco estaba en mi palma, brillando con una luz roja. El mismo ojo que había encontrado antes. El mismo ojo que había sido la clave para todo lo que había sucedido. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué me lo había dado el duende? ¿Qué se suponía que debía hacer con él? El anciano volvió a hablar, su voz ahora más débil pero aún resonando en mi mente. «Esa es tu maldición, Sebastián. El muñeco, el ojo, son lo mismo. Estás atrapado. Todos lo estamos». La sensación de desesperación se intensificó. Las sombras, los duendes, el anciano. Todo me estaba envolviendo. Sentí como si mi cuerpo estuviera siendo consumido, como si estuviera perdiendo mi humanidad y convirtiéndome en algo diferente, algo oscuro. La lucha por mantenerme consciente, por aferrarme a la última chispa de esperanza, parecía ser en vano. ¿Por qué? Lloré, mi voz rota, casi inaudible. ¿Por qué me hiciste esto? El duende apareció ante mí, su figura distorsionada en la oscuridad, su sonrisa cruel y malvada. «No te hice nada, Sebastián. Tú mismo lo elegiste. Desde el momento en que pisaste este pueblo, desde el momento en que tomaste el ojo, ya estabas marcado. Ya formabas parte de esto». Su risa retumbó en mi mente, y la presión sobre mi pecho se volvió aún más insoportable. La oscuridad que me rodeaba comenzaba a engullir todo, como si fuera una marea negra e imparable. Pero antes de que pudiera perder la conciencia por completo, algo dentro de mí se reveló. Una chispa de claridad brilló en medio de la desesperación. No podía rendirme, no podía dejar que esto fuera el final. No de esa manera. Con una fuerza que no sabía que tenía, apreté el ojo de cristal en mi mano. La luz roja que emanaba de él se intensificó, llenando la oscuridad con una brillantez cegadora. Los duendes se apartaron, las sombras temblaron, y el duende retrocedió, su figura desvaneciéndose ante el resplandor. «Esto no ha terminado», grité, mi voz llena de rabia y determinación. «No seré uno de ustedes». El resplandor aumentó aún más,
y por un momento el duende dejó de reír. La oscuridad comenzó a disiparse, las sombras retrocedieron y el pueblo entero pareció estremecerse. El ojo de cristal en mi mano brillaba con una fuerza insostenible, como si todo lo que había sucedido hasta ese momento estuviera siendo corregido, como si la pesadilla estuviera llegando a su fin. Pero aunque las sombras se desvanecían y el pueblo comenzaba a recuperar su forma, sabía que no había vuelta atrás. No podía olvidar lo que había experimentado. Ni siquiera el brillo del ojo podía borrar la huella del duende, ni el horror que había sido desatado en ese lugar olvidado. Y aunque por un momento parecía que estaba escapando, sabía en lo más profundo de mi ser que el duende nunca me dejaría ir. La luz del ojo de cristal comenzó a desvanecerse lentamente, pero algo en mí ya no era el mismo. La oscuridad que había sido tan omnipresente comenzó a disiparse, como si una niebla espesa estuviera levantándose poco a poco. El pueblo, aunque aún desolado, parecía haber recuperado algo de su forma original. Las casas, rotas y envejecidas, eran lo único que quedaba, pero la sensación de amenaza seguía flotando en el aire. Sabía que el duende no se había ido, que seguía allí, oculto en algún rincón esperando. Respiré profundamente, intentando calmarme. Había logrado alejar la oscuridad, pero algo me decía que no podía confiar en la calma que se había instalado a mi alrededor. La lucha no había terminado, y el miedo persistía en lo más profundo de mi ser. El pueblo estaba quieto, silencioso, pero yo sabía que algo estaba al acecho. Sabía que aún no estaba fuera de peligro. Caminé con cautela por las calles, mi mirada fija en cada rincón, esperando ver la sombra del duende deslizarse entre las ruinas. No podía dejar de pensar en las palabras del anciano, en lo que había dicho sobre el muñeco y el ojo. ¿Qué quería decir con que formaba parte de esto? Estaba claro que algo mucho más grande que una simple historia de terror se había desatado. El duende no era solo una criatura maligna, era parte de un ciclo interminable, uno que parecía atrapar a todos los que se cruzaban en su camino. A medida que avanzaba, algo extraño comenzó a suceder. Los ecos de la risa del duende ya no venían de los rincones oscuros del pueblo. Ahora, la risa se escuchaba en mi cabeza, un constante murmullo que se filtraba en mis pensamientos, burlándose de mí, retorciendo mi mente. Sentía su presencia, su influencia, aún en cada paso que daba. De repente, un susurro, frío y venenoso, llegó hasta mis oídos. Pensaste que podías liberarte, pero todo está en tus manos ahora, Sebastián. Me giré rápidamente, pero no había nadie, solo las sombras y las ruinas. Mi respiración se aceleró. El duende estaba jugando conmigo, burlándose de mi miedo, pero entonces algo en el suelo brilló a lo lejos. Me acerqué, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al agacharme para ver mejor, reconocí el objeto con horror. Era otro muñeco. Este no era como el primero. Era más grande, más elaborado, con detalles horribles que me hicieron retroceder. Los ojos del muñeco eran negros, y su boca estaba torcida en una mueca de agonía. La figura era de un niño, pero algo en ella estaba mal, algo completamente antinatural. Mi piel se erizó al tocarlo, y un frío glacial recorrió mi cuerpo. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una presión sobre mi pecho, como si alguien me estuviera aplastando desde dentro. Los duendes, esos pequeños seres malformados que había visto antes, comenzaron a aparecer a mi alrededor, emergiendo de las sombras y rodeándome. No eran más que siluetas al principio, pero luego comenzaron a tomar forma. Sus ojos brillaban con una luz malévola y sus sonrisas se alargaban de una manera grotesca. «El muñeco ha hablado», susurró uno de ellos, su voz gutural y distorsionada. «Has caído en su trampa». De repente las risas de los duendes se hicieron ensordecedoras, llenando el aire como una cacofonía de caos. Intenté retroceder, pero las sombras parecían moverse con vida propia, acercándose, rodeándome por todas partes. La oscuridad que había pensado haber dejado atrás volvió con fuerza, más densa que nunca. «Es tu destino, Sebastián», dijo el duende, su voz proveniente de las sombras. «Nunca podrás escapar. Este pueblo es mi reino y tú eres parte de él ahora. El ojo, el muñeco, todo está conectado. La oscuridad te ha reclamado y nada podrá salvarte». La presión sobre mi pecho aumentó y por un momento sentí que el miedo me estaba desbordando. Ya no sabía si todo esto era real o si estaba atrapado en algún tipo de sueño o ilusión interminable. Los duendes se acercaban más y sus risas se mezclaban con los susurros del duende, creando una atmósfera insoportable. De repente, una luz intensa brilló desde el muñeco en mis manos, el ojo de cristal resplandeciendo con fuerza. La oscuridad a mi alrededor se estremeció, como si estuviera siendo quemada por esa luz.
Los duendes se alejaron, chillando de rabia, y la figura del duende, que hasta ese momento había estado a lo lejos, comenzó a desvanecerse, como si la luz lo estuviera desintegrando. «Esto no ha terminado», dijo el duende, su voz llena de furia y desesperación. «No te creerás que te has librado tan fácilmente». Pero la luz siguió brillando, y con cada segundo la oscuridad se retiraba. Los duendes desaparecían y el pueblo volvía a estar quieto, en silencio. No era una victoria, no todavía, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía algo de control. Sabía que aún no era libre, que el duende no dejaría de buscarme, pero al menos en ese momento había logrado expulsarlo, aunque fuera temporalmente. Miré el muñeco en mis manos, su ojo resplandeciendo con un brillo rojo y furioso. Sabía que lo que había comenzado no terminaría hasta que destruyera ese mal de raíz. No podía rendirme ahora. No podía dejar que el duende ganara. Con una última mirada hacia las ruinas del pueblo, me di la vuelta y comencé a caminar. La oscuridad no me había vencido, no aún, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. A medida que me adentraba en las oscuras calles del pueblo, un sentimiento de incomodidad me recorrió la espalda, como si los ojos del duende estuvieran observándome desde algún rincón sombrío, esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. El muñeco en mis manos seguía emitiendo un resplandor opaco, como si estuviera vivo, luchando contra las sombras que aún acechaban el pueblo. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente seguía acelerada, buscando respuestas, una manera de acabar con esta pesadilla. Cada paso que daba parecía resonar con un eco interminable, como si el pueblo estuviera devorando cada sonido. El aire estaba pesado, opresivo, como si la propia tierra estuviera maldita, reteniendo el sufrimiento de quienes habían caído antes que yo. En mis oídos las risas de los duendes seguían retumbando, aunque más distantes, como si se desvanecieran con la luz del muñeco. De pronto, una ráfaga de viento helado pasó a través de mí, y el resplandor del ojo en el muñeco se apagó de golpe. Todo quedó en silencio. Una quietud tan profunda que era casi irreal. Me detuve en seco, sintiendo cómo la atmósfera a mi alrededor se había transformado. De alguna manera, sabía que el duende estaba cerca, que se estaba preparando para su próximo movimiento. No podía dejar que me atrapara nuevamente. Miré al muñeco en mis manos, que ahora parecía más pesado, como si cargara con una energía oscura que era difícil de ignorar. Algo en él, algo que aún no entendía completamente, era la clave para acabar con esto. Pero no podía hacerlo sin comprender su verdadera naturaleza. ¿Cómo había llegado a mi vida? ¿Qué relación tenía con la maldición del pueblo? Las preguntas seguían atormentándome mientras avanzaba hacia lo que quedaba de la iglesia en el centro del pueblo. Si había algo que podía poner fin a todo esto, probablemente estaría allí. Quizás en ese lugar, donde todo había comenzado, podía encontrar la respuesta. O al menos eso esperaba. Pero al acercarme, un miedo visceral me inundó. Algo me decía que esa iglesia no era solo un edificio vacío. Era un recipiente de lo que había sucedido, un altar del mal donde las almas de aquellos que habían caído se mantenían atrapadas. Al entrar, la oscuridad se cerró a mi alrededor. Las paredes de piedra estaban cubiertas por musgo y telarañas, y los bancos rotos y polvorientos estaban dispersos por el suelo. El altar en el fondo, una estructura antigua y desgastada, estaba iluminado solo por la luz tenue que se filtraba desde el techo destruido. De repente escuché un murmullo. Una voz suave, casi inaudible, que provenía de algún rincón de la iglesia. «Has vuelto, por fin». Giré rápidamente buscando el origen de la voz, pero no había nadie. Sin embargo, algo me dijo que no estaba solo. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si la iglesia misma estuviera viva, respirando, esperando que yo diera el siguiente paso. «¿Quién está ahí?». Mi voz temblaba. No por miedo, sino por la sensación de que estaba a punto de enfrentar algo mucho peor de lo que había encontrado hasta ahora. Una sombra se movió a través del altar, deslizándose con una fluidez antinatural. Mi respiración se detuvo. Los duendes no se veían, pero estaba claro que estaban cerca. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Las risas no eran solo un eco. Ahora estaban dentro de mí, en mi mente, en mis pensamientos. Era como si el duende estuviera tomando el control de mi mente, empujándome hacia la desesperación. El muñeco, el ojo, todo está entrelazado, susurró la misma voz. Todo lo que has hecho ha sido en vano. No puedes escapar del destino que te espera. Un frío helado me envolvió. La figura que se había deslizado frente al altar emergió lentamente de las sombras, y ante mis ojos apareció una figura encapuchada, de rostro oculto en la oscuridad. La figura estaba parada frente al altar, y en sus manos sostenía otro muñeco. Este era diferente.
más antiguo, más macabro, con una mueca retorcida que parecía burlarse de mí. «¿Qué es esto?», pregunté, mi voz temblando, aunque sabía que la respuesta no cambiaría nada. «¿Qué quiere de mí?». La figura levantó la cabeza lentamente y vi, con horror, que su rostro estaba cubierto por una máscara de porcelana, envejecida y rota. Pero sus ojos no eran humanos. Eran oscuros, vacíos, como dos abismos que se tragaban todo a su alrededor. «No tienes que hacer nada, Sebastián», dijo la figura, su voz rasposa como la de alguien que ha sido consumido por la oscuridad. «Ya lo has hecho todo. Solo tienes que aceptar lo que eres». Con un movimiento rápido, la figura levantó el muñeco hacia mí, y en ese instante sentí una presión sobre mi pecho, como si una mano invisible estuviera apretando mi corazón. La luz del ojo en mi mano comenzó a parpadear, debilitándose. «No, no lo haré», grité, mi mente nublada por el terror y la desesperación. «No seré parte de esto». La figura soltó una risa que resonó en mis oídos como un eco interminable. «Ya lo eres, y siempre lo serás». De repente el muñeco en sus manos comenzó a moverse como si tuviera vida propia. Sus ojos brillaron con una luz maligna, y la oscuridad en la iglesia pareció cobrar vida, llenando cada rincón de la sala con una presión insoportable. Entonces algo dentro de mí se rompió. Un grito de pura desesperación salió de mi garganta mientras todo a mi alrededor se desvanecía, sumido en la oscuridad más absoluta. «No», grité, mientras el mundo se desmoronaba. La oscuridad que me rodeaba era absoluta, como un manto pesado que me aplastaba, que me ahogaba en su fría indiferencia. Podía sentir cómo mi cuerpo se desvanecía lentamente, mi mente siendo arrastrada hacia un abismo interminable. Era como si todo lo que había conocido, todo lo que había luchado, estuviera desmoronándose frente a mí. El muñeco, con su mirada fija y cruel, brillaba débilmente en la penumbra, como una estrella maldita que me atraía hacia mi perdición. Mi respiración se aceleró mientras sentía que algo extraño comenzaba a suceder dentro de mí. La sensación de estar perdiendo el control, de ser arrastrado hacia algo oscuro y siniestro, era insoportable. No podía pensar con claridad. No podía luchar contra la presión que me oprimía el pecho. Sentía como si las sombras mismas me estuvieran devorando, tragándome con cada segundo que pasaba. «Ya no tienes escape, Sebastián». La voz de la figura encapuchada resonó en mi mente, helada y cruel. «Este es tu destino, eres uno de nosotros. El duende te ha reclamado». A pesar del terror que me invadía, algo dentro de mí seguía luchando. No podía rendirme, no después de todo lo que había pasado. Mi mente buscaba una forma de resistir, de liberarme de esta pesadilla, pero las sombras parecían ser más fuertes, más reales con cada momento que pasaba. De repente, la figura encapuchada levantó su mano y sentí una presión creciente sobre mi pecho. El muñeco comenzó a temblar en sus manos, y los ojos de porcelana del muñeco brillaron con una intensidad cegadora. La oscuridad se hizo más densa, más pesada. Todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse aún más rápido, como si el mundo mismo estuviera siendo absorbido por la oscuridad que había desatado el duende. «No», grité, luchando por mantener mi voz firme, pero sentía que la fuerza me abandonaba. «No seré uno de ustedes». La figura dejó escapar una risa burlona. «Ya lo eres, Sebastián, ya lo eres». Un grito de desesperación brotó de mi garganta, mientras las sombras comenzaban a envolverme por completo, sumiéndome en un vacío profundo. Mi mente comenzó a nublarse y la sensación de ser consumido por la oscuridad era insoportable. No podía respirar, no podía pensar. Solo podía sentir cómo la oscuridad me reclamaba, cómo me absorbía, hasta convertirme en una sombra más en el pueblo olvidado. Pero justo cuando sentí que todo estaba perdido, algo en mi interior despertó. Una chispa de claridad. Recordé el ojo de cristal en mis manos, el objeto que había sido la clave de todo este tormento. El resplandor del ojo había expulsado al duende anteriormente, y ahora, al parecer, esa luz era la única esperanza de escapar de este abismo. Sin pensarlo, apreté el ojo con todas mis fuerzas. La luz roja comenzó a brillar con una intensidad cegadora, iluminando la iglesia, las sombras, todo a su alrededor. La figura encapuchada se desintegró en un suspiro, y los duendes que me rodeaban comenzaron a retroceder, gritando en una mezcla de furia y miedo. La presión en mi pecho comenzó a disminuir, y poco a poco la oscuridad comenzó a disiparse. El aire, que antes estaba denso y cargado de maldad, se volvió más liviano. Los muros de la iglesia, que antes parecían estar vivos, ahora se veían inanimados, vacíos. Miré el muñeco en mis manos, que ya no emitía ninguna luz. Estaba quieto, inerte, como si ya no tuviera ningún poder. El duende.
El duende se había ido. Por fin. Pero algo me decía que no era el final. Algo en lo más profundo de mi ser me decía que el duende, aunque derrotado por el momento, aún no había sido completamente destruido. Había algo más que debía hacer. Había una última pieza del rompecabezas que faltaba. Si quería librarme de él de una vez por todas, tendría que ir más allá. Mi corazón seguía acelerado, pero la calma comenzaba a instalarse lentamente en mi pecho. El pueblo, aunque roto, parecía menos maldito ahora. La sensación de estar atrapado había desaparecido, y los duendes que antes llenaban el aire con sus risas maliciosas ya no estaban. La luz del ojo se había apagado, y aunque el miedo seguía siendo una sombra persistente en mi mente, ahora sabía lo que debía hacer. Tomé una última mirada a la iglesia, ahora vacía de maldad. Caminé hacia la salida, mi paso firme pero cauteloso, sabiendo que aún no estaba fuera de peligro. La pesadilla no había terminado, pero había ganado algo. Tiempo. Tiempo para prepararme. Tiempo para destruir al duende de una vez por todas. La salida del pueblo estaba más cerca de lo que había imaginado. Ya no había ecos de risas, ni sombras que me acecharan en cada esquina. Solo quedaba el silencio. Un silencio que me abrazaba mientras me alejaba del lugar que había estado marcado por el terror. «Esto no ha terminado», susurró una voz en mi mente, la voz del duende. «No importa cuánto corras, siempre estarás marcado. Siempre serás mío». Pero a pesar de sus palabras, algo en mí había cambiado. No iba a rendirme. No esta vez. La oscuridad del pueblo olvidado ya no tenía el mismo poder sobre mí. Ya no. El pueblo parecía haber dejado de latir. Su silencio era profundo, pero no tranquilizador. Había una especie de vacío en el aire, como si el tiempo mismo hubiera sido detenido. Caminé por las calles rotas, mis pasos resonando en la quietud, pero no me sentía aliviado. Algo seguía acechando en la periferia de mis pensamientos. Sabía que el duende aún no me había dejado en paz. Su voz seguía susurrando en lo más profundo de mi mente, un recordatorio de que todo esto había sido solo una fracción de lo que aún debía enfrentar. La luz del sol comenzaba a colarse por entre las grietas de las casas destruidas, dando a las ruinas un resplandor fantasmagórico. Las sombras parecían alargarse, como si el pueblo, aunque vacío, aún estuviera atrapado en una red de oscuridad. Había algo antinatural en ese silencio, como si el pueblo mismo estuviera esperando algo, como si todavía estuviera vivo en algún nivel, esperando el momento adecuado para volver a consumir todo lo que tocaba. La figura del muñeco seguía presente en mi mente. Su mueca torcida y sus ojos vacíos eran lo único que podía ver cuando cerraba los ojos. Sentía que me estaba observando, que de alguna manera aún no había terminado conmigo. No podía simplemente dejarlo atrás. El duende había sido derrotado, al menos temporalmente, pero el muñeco era la clave, y aunque por fuera parecía inerte, sabía que dentro de él aún residía el poder oscuro que me había perseguido. De repente, un escalofrío recorrió mi cuerpo. No estaba solo. Algo me observaba desde las sombras. Mi piel se erizó y el aire se volvió aún más denso. La sensación de que alguien estaba cerca acechándome fue inconfundible. Me giré rápidamente, buscando en la penumbra alguna señal de vida, pero lo único que vi fueron las casas rotas, las puertas abiertas que crujían con el viento. ¿Quién está ahí? Mi voz se rompió en un susurro, pero la respuesta fue el silencio, una quietud aún más profunda que antes. Pude escuchar mis propios latidos en mis oídos. El miedo comenzaba a subir por mi garganta, pero me obligué a mantener la calma. No podía dejar que el terror me controlara otra vez. Sabía que el duende aún no había terminado, y lo peor era que no podía verlo. No podía rastrearlo como lo había hecho antes. La oscuridad lo cubría todo, y él, siempre sigiloso, siempre astuto, esperaba el momento perfecto para volver a aparecer. Pero algo cambió de repente. Algo rompió la quietud. Un sonido, un crujido, algo en el suelo cerca de mí. Me giré, alerta, y vi una figura pequeña y retorcida. No era humana. Tenía los ojos completamente negros y la piel palidísima, como si estuviera hecha de sombras y fragmentos rotos de la noche misma. Un duende, pero no era como los otros que había visto. Este no estaba sonriendo ni burlándose. Su rostro estaba vacío, como si estuviera en medio de una terrible agonía. No pude evitar un escalofrío al verlo, pero algo en su mirada me atrapó. Era como si en esos ojos oscuros pudiera ver una desesperación aún mayor que la mía. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblorosa, pero con la determinación de saber lo que estaba ocurriendo. «¿Por qué estás aquí?».
La criatura no respondió de inmediato. En lugar de eso, su cuerpo comenzó a retorcerse, como si estuviera luchando contra algo que lo mantenía cautivo. Después de unos momentos de lucha, levantó la cabeza y una sonrisa torcida y horriblemente demacrada apareció en su rostro. «El duende no te dejará ir», susurró, su voz rasposa y quebrada. Nosotros estamos atrapados aquí. Tú también lo estarás». Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se desvaneció en las sombras con una rapidez antinatural, dejándome solo nuevamente, pero con una sensación de que había visto algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Un mal más profundo, más antiguo y mucho más grande que el duende mismo. Lo que sea que hubiera dicho esa criatura, me sentí como si una verdad espantosa se hubiera filtrado en mi mente. No solo el duende estaba atrapado en este pueblo, nosotros también lo estábamos, atrapados en un ciclo interminable, condenados a volver una y otra vez. Tomé una respiración profunda, tratando de calmar mi mente, pero no pude. Algo dentro de mí sabía que la lucha no había terminado. Al contrario, acababa de comenzar. Miré el muñeco una vez más. La luz del ojo de cristal había desaparecido y ya no emitía ningún resplandor. Sin embargo, su presencia seguía siendo dominante, como una fuerza que gobernaba todo a su alrededor. Sabía que debía destruirlo, pero ¿cómo destruir algo que parecía ser el corazón mismo del mal? Si tan solo pudiera entender cómo funcionaba, cómo estaba ligado a la oscuridad del pueblo. Cerré los ojos por un momento y respiré profundamente. Debía encontrar una manera de romper el ciclo. No podía rendirme. No podría vivir sabiendo que el duende volvería, que todo este sufrimiento no tendría fin. Mi mente se concentró, buscando alguna pista, algo que me indicara el camino. Fue entonces cuando escuché un sonido lejano, una melodía débil y distante. El viento soplaba entre las ruinas, pero esa melodía, aunque suave, tenía algo hipnótico, algo inquietante. El duende, o lo que quedaba de él, me estaba llamando. Era el último eco de una maldición, y ahora finalmente entendí lo que debía hacer. La melodía, débil pero inconfundible, continuaba flotando en el aire. Como un canto lejano, casi como una invocación, me guiaba hacia el centro del pueblo. El sonido era tan cautivador que mi mente empezó a seguirlo, arrastrándome hacia un destino que no comprendía por completo. Mis pies avanzaban casi sin que yo los controlara, y la oscuridad a mi alrededor parecía espesarse con cada paso. El pueblo, aunque vacío, no dejaba de tener algo inquietante. La quietud era más densa que antes, como si las mismas paredes respiraran, como si el suelo estuviera impregnado por el sufrimiento y el terror que había tenido lugar allí. No había vida. Solo una sensación palpable de que algo maldito aún moraba entre las ruinas. La melodía me llevó a la plaza del pueblo, al lugar donde todo había comenzado. Frente a mí, el antiguo pozo de piedra que una vez había sido el corazón del pueblo se erguía, oscuro y ominoso. En su interior, una luz tenue se filtraba desde lo más profundo, como si algo estuviera esperando en su interior, algo que nunca debería haber sido desenterrado. Me acerqué cautelosamente. El sonido de mis pasos era lo único que rompía el silencio. La melodía, esa extraña melodía, parecía emanar del pozo. Era como si la misma oscuridad que había tomado el pueblo se hubiera acumulado allí, y ahora me llamaba. El aire se volvió más pesado a medida que me acercaba. La sensación de ser observado volvió, pero esta vez no era solo una sensación. Sabía que el duende, o lo que quedaba de él, estaba cerca. Tomé el muñeco en mis manos, sin saber por qué, pero sentí que era lo único que podía protegerme, lo único que me conectaba con la luz que había derrotado al duende en el pasado. Aunque ya no brillaba, no podía dejarlo ir. Era mi única esperanza de salir de este lugar con vida. Me detuve frente al pozo. El aire parecía estar cargado de una energía oscura que se infiltraba en mis pulmones con cada respiración. Miré al fondo del pozo, donde la luz tenue que había visto se reflejaba. Algo se movía en la oscuridad. Algo que no podía ver, pero que podía sentir claramente. Un susurro, suave pero aterrador, emergió del pozo. «Vas a caer, Sebastián. No puedes escapar». La voz era familiar. Era la voz del duende, una risa sibilante que se filtraba en mi mente, como si su poder estuviera colándose nuevamente en mi conciencia. Sabía que el duende no se había ido. Había estado esperando, observando, hasta que finalmente lo había traído de vuelta. «No», grité, apretando el muñeco con todas mis fuerzas. «No vas a ganar». La luz del muñeco comenzó a titilar débilmente, pero pronto creció deslumbrante, como una llamarada en medio de la oscuridad. Al principio pensé que todo desaparecería, que el duende caería nuevamente en las sombras, pero no fue así.
En lugar de retroceder, el pozo comenzó a emitir una vibración profunda, como si el mal que había estado allí durante tanto tiempo estuviera despertando. De repente, el aire se cortó y la melodía dejó de sonar. Un vacío absoluto reemplazó el sonido, y el pozo pareció convertirse en un agujero negro, devorando toda la luz que quedaba a mi alrededor. Y entonces, algo emergió. Una figura pequeña y grotesca, retorcida por la oscuridad misma, surgió del pozo. El duende no era solo una criatura de maldad, era una manifestación de la oscuridad pura, un ser alimentado por las pesadillas y el sufrimiento de todos aquellos que habían caído bajo su influencia. Sus ojos brillaban con un fuego maligno y su sonrisa torcida era la de un ser que nunca había conocido la compasión. Era la esencia misma del mal, un ente que se alimentaba de las almas perdidas, que nunca dejaría de perseguir a quienes habían sido tocados por él. «Has vuelto. Creíste que podías destruirme, pero yo soy eterno», dijo el duende, su voz retumbando en mi cabeza. «Te detendré», respondí, mi voz más firme de lo que me sentía en ese momento. El muñeco brilló con fuerza, iluminando el pozo y la figura que se alzaba ante mí. La luz era mi única arma, mi única esperanza de acabar con el mal de una vez por todas. El duende se adelantó, su cuerpo deformado y retorcido acercándose a mí con rapidez. Pero algo en el muñeco comenzó a reaccionar. La luz se intensificó, casi cegadora, y sentí una energía que no había experimentado antes recorriendo mi cuerpo. El muñeco no solo era una fuente de luz, era un conducto para algo mucho más poderoso, algo que podría destruir al duende. «¡Muere!», grité, levantando el muñeco hacia el duende. La luz brilló con tal intensidad que la figura del duende comenzó a retorcerse, como si estuviera siendo quemada por la misma luz. Un grito de desesperación escapó de su boca, pero era un grito de impotencia, porque finalmente había encontrado su fin. El mal que había corrompido el pueblo, que había devorado tantas almas, estaba siendo destruido ante mis ojos. El pozo comenzó a temblar violentamente, y las ruinas del pueblo se sacudieron como si todo lo que había estado enterrado allí fuera finalmente liberado. La oscuridad se disipaba, y el duende por fin cayó al suelo, desintegrándose en polvo. El silencio regresó, pero ahora no era el mismo silencio asfixiante que me había perseguido antes. Era un silencio limpio, como si la maldición del pueblo hubiera sido rota. El muñeco dejó de brillar, pero su poder aún permanecía en el aire, en las ruinas, como una última barrera que había detenido el mal de una vez por todas. Respiré hondo, mi cuerpo exhausto pero aliviado. El pueblo, aunque destruido, ya no estaba dominado por el terror. La oscuridad se había desvanecido y ahora solo quedaba el eco de lo que había sido. Pero mientras me alejaba, algo me dijo que no todo había terminado. Sabía que, aunque el duende había sido derrotado, las cicatrices del pueblo, las almas atrapadas en este lugar, seguirían allí. Quizás no podía destruir todo el mal, pero al menos había dado el primer paso. Con el muñeco en mis manos di un último vistazo al pueblo olvidado y me dirigí hacia la salida, sabiendo que la paz era algo frágil, pero al menos por ahora lo había logrado. El sol comenzaba a ponerse mientras caminaba lejos del pueblo olvidado. Las ruinas que una vez fueron hogar de seres humanos ahora se sentían vacías, como una cicatriz en la tierra. La lucha había terminado, al menos por ahora, pero sabía que el mal nunca desaparece por completo. Como una sombra, siempre acecha desde las profundidades, esperando el momento en que la oscuridad se reavive. A medida que me alejaba, un pesado silencio se asentaba sobre mi alma. El duende había sido derrotado, pero las cicatrices de sus actos perdurarían. Los susurros en mi mente, aunque más débiles, no desaparecían por completo. Había sido marcado. Al igual que el pueblo, no podía volver a la normalidad. El mal que había tocado este lugar me seguiría de alguna forma, aunque la paz momentánea me ofreciera un respiro. Al mirar el muñeco en mis manos, sentí una mezcla de repulsión y gratitud. Era el artefacto que había causado tanto sufrimiento, pero también el único capaz de detener al duende. No podía tirarlo, no después de todo lo que había pasado. El muñeco no era solo un objeto, era un recordatorio de que en lo más profundo de la oscuridad siempre hay algo que puede iluminar, aunque sea por un breve instante, pero al mismo tiempo no podía quedarme con él. Algo me decía que aún no había terminado. Quizá un día alguien más, alguien como yo, lo encontraría y tendría que enfrentar lo que yo enfrenté. El ciclo del terror continuaría, pero con suerte, alguien aprendería a luchar contra él. Me detuve por un momento mirando el muñeco una última vez. Sabía que la batalla estaba lejos de ser definitiva. Si el mal se despertaba de nuevo, no podría detenerlo solo. Y esa responsabilidad,
Esa carga era demasiado para soportarla otra vez. Finalmente dejé el muñeco en el suelo, frente a las ruinas del pueblo. Me alejé, sin mirar atrás. Sabía que esa era la última vez que pisaba ese lugar maldito. La oscuridad del pueblo había sido contenida, pero no destruida. Y aunque el futuro era incierto, al menos había hecho lo que debía hacer. El duende del pueblo olvidado había sido vencido, pero el mal, como siempre, encontraría una forma de regresar. Lo único que quedaba era la esperanza de que quienes lo enfrentaran a partir de ahora tuvieran el valor de luchar, tal como lo hice yo. La última ráfaga de viento me golpeó la cara mientras me adentraba en la oscuridad de la noche. El silencio, ahora más profundo, me envolvía, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el terror que había sido mi sombra finalmente se desvanecía. Al menos por esta noche el pueblo olvidado ya no era mío.